Esta es la presentación del quinto laboratorio de Física 3. En este caso vamos a hacer un circuito RLC con fuente de voltaje variable sinusoidal. El objetivo de esta práctica es entender el fenómeno de resonancia generado por la variación de los elementos que interactúan en este sistema y conocer el circuito de RLC. Entonces aquí el material que vamos a utilizar es este simulador PET y pues me voy a guiar, o bueno, los resultados los voy a tener aquí a la mano con este informe. Y pues de igual manera vamos a tener las ecuaciones que rigen este sistema dado por esta ecuación diferencial. Esta es la general para cualquier circuito RLC conformado por una fuente, un elemento resistivo, un elemento inductivo y otro capacitivo. Entonces vamos a tener aquí que la derivada de la función del voltaje de la fuente va a ser igual a la inductancia por la segunda derivada de la corriente más la resistencia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo más la corriente sobre la capacitancia. Aquí vemos la forma de nuestra función del voltaje de generador y la ecuación la forma de la corriente. Aquí podemos apreciar que hay un desfase dado por phi, que vamos a verlo más adelante. Ahora vamos a aplicarlo a un sistema con estos valores iniciales: 100 ohmios, 10 henrios y 0,2 faradios con una fuente de voltaje de 25 voltios AC. Entonces aquí, ¿qué queremos determinar? ¿Qué pasa si nosotros variamos la frecuencia? Entonces aquí quiero mostrar una ecuación que nosotros en esta práctica desarrollamos, que es esta misma aquí arriba. Pero ya... Ok, sí, aquí está. Esta es la ecuación final que obtuvimos ya realizando estas operaciones haciendo esta derivada. Entonces la ecuación diferencial, entonces, ¿de qué queda dependiendo? Podemos ver que depende de la frecuencia angular como de la amplitud, con esta relación que viene a darse con la ecuación diferencial, es decir que no es lineal. Entonces para que el sistema tenga la mayor amplitud posible con respecto a la corriente, que es lo que queremos evaluar, tenemos que encontrar una frecuencia de resonancia. ¿Qué significa qué significa una resonancia? Una resonancia es cuando un sistema de RLC que es armónico simple se acopla a otro, que en este caso va a ser el generador de voltaje, y se va a tener la mayor amplitud posible. Entonces, aplicando aquí esta ecuación que se resuelve mediante el análisis del sistema. Entonces aquí, por ejemplo, decimos que la fase entre la corriente y el voltaje es 0. Entonces la frecuencia por la inductancia es igual a menos 1 sobre la frecuencia por la capacitancia. Entonces, para poder encontrar esa frecuencia se aplica esta ecuación. La encontramos, dio 0,7 radianes, equivalente a 0,11 Hz, que vamos a aplicar en este circuito. Entonces aquí tenemos 0,11 Hz con una fuente de 25 voltios. Esto no lo tengo que haber quitado. Listo. Ahí. Entonces vamos a ver que, como esto es un diagrama, así como la ecuación de la corriente es en forma coseno, pues hay varianzas de los valores y podemos apreciar
el valor máximo, 0,025, bueno, 0,25 amperios, que está en esta tabla registrado para minimizar el tiempo de este video. Entonces podemos apreciar que qué pasa, cuál es la relación entre la frecuencia y la corriente en el caso de tener un valor fijo, un valor de voltaje fijo, la amplitud. Entonces vamos a ver que la corriente disminuye a medida que nosotros aumentamos la frecuencia. ¿Esto por qué? Porque nos estamos alejando del valor de resonancia. En este caso, como son valores tan pequeños, entre 0,11 y 2 Hz no hay mucha diferencia. La relación es directa. A medida que nos vayamos alejando de ese valor a esta escala, la corriente va a ir descendiendo. Va a haber momentos en los que suba un poquito, pero nunca va a superar los 0,25. Ese es el valor máximo de este sistema de 25 voltios con los valores iniciales que había mencionado anteriormente. Si se aplica esta frecuencia. Si se aplica cualquier otra frecuencia, no podemos alcanzar este valor máximo. Este valor siempre va a ser menor si variamos esta frecuencia. Entonces, aquí vamos a... Y bueno, el siguiente punto es cuál es la relación de la amplitud del voltaje. Esta aquí ya se puede explicar de una forma más sencilla, basándonos en la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, pues como todos estos elementos son... Como aquí hay, bueno, como la resistencia, en este caso esta resistencia y esta bombilla, son elementos pasivos. Entonces el diferencial de potencial aquí más estos diferenciales tienen que ser igual a este diferencial de potencial que está aquí en la fuente, ¿no? Entonces pues aquí la relación va a ser exactamente, bueno, va a ser similar al de la frecuencia. Entonces aquí este 25 vamos a reemplazarlo por un voltaje del generador. Y aquí esta es la relación. Entonces aquí en este caso, ¿qué va a pasar? Si reducimos el valor del voltaje del generador, pues por ende el sistema va a tener una menor corriente. Y lo podemos apreciar con esta tabla donde donde se registraron diferentes valores de voltaje y cuál es la corriente máxima del sistema. Entonces aquí podemos ver que entre mayor sea el voltaje, mayor es la corriente de pico, tomando en cuenta pues que la frecuencia es constante. En este caso tomamos una frecuencia de 2 Hz porque se podía graficar de una forma más sencilla, pero pues así se da este sistema. Entonces pues la conclusión del circuito de RLC es que depende de dos factores muy importantes, que es la amplitud del generador y la frecuencia del mismo. Se puede obtener un valor de frecuencia para que la energía inmersa en el sistema sea la mayor, sea máxima. Y pues el valor de la amplitud del generador da un valor de... ¿Un valor de qué? Bueno, da una magnitud en el sistema. Eso es lo que quiere decir. Entonces esto sería todo. Muchísimas gracias.